Hola amigos, hoy les quiero hablar sobre la ira. Vamos a iniciar con nuestra pequeña oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre, Señor, Ángel de mi guarda, por favor intercedan por mí y por todas las personas que se toman el tiempo de escuchar mis videos. Amén. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar. Denme unos segundos. La ira y sus pecados derivados. ¿Qué es la ira? Bueno, pues la ira es el apetito desordenado de venganza. Los pecados derivados de la ira son el odio. El odio consiste en desear el mal al prójimo, ya sea porque es enemigo o bien porque nos resulta una molestia su sola presencia. La maldición. Número 2, la maldición. La maldición es cualquier palabra que expresa uno con un mal deseo al prójimo. Número 3, la venganza. Esto es devolver un mal a otro por algún daño recibido. Número 4, el furor. El furor consiste en manifestar mucha cólera al prójimo. Número 5, la contumelia. Esta es pronunciar palabras injuriosas contra el prójimo para dañar su honor. Luego sigue la blasfemia. La blasfemia es la estriba en decir palabras injuriosas contra Dios, la Virgen, los ángeles, los santos o la Iglesia Católica, entre otros. Luego viene el rencor. El rencor es el resentimiento tenaz que se conserva de una ofensa con resistencia para perdonar. Luego viene la impaciencia. Consiste en enojarse por no resistir los males propios o los ajenos. Qué fea es la ira, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez leí algo que decía que de la envidia uno puede pasar a la ira y de la ira uno puede pasar a matar. Porque uno lleva consigo ese resentimiento, ese odio por un daño que te hicieron o incluso por alguna babosada, ¿no? O sea, por algo que ni al caso. No sé, alguna grosería que te hicieron por ahí, no sé, lo que sea, y uno lo trae cargando. O también puede ser por algún daño que te hayan hecho muy, muy fuerte, muy, muy doloroso. Y entonces ahí entra la ira porque dices, o sea, yo me he portado bien contigo, por decir, hablando en mi caso, ¿no? O sea, yo me he portado bien contigo, yo he sido buena amiga, yo he estado ahí en las buenas y en las malas.
Y resulta que de repente tú me pagas así. Entonces, somos humanos y pues sí, es lógico que nos enojemos mucho. Pero debemos de tener mucho cuidado con la ira, porque de ahí viene también el deseo de venganza. Entonces, tú me la hiciste, entonces yo te la regreso y te la regreso de un modo en el que te duela tanto como a mí me dolió lo que tú me hiciste. Y pues no, es muy difícil, es muy difícil eh, no querer hacerle lo mismo al otro que nos, que nos hicieron a nosotros, no querer hacer ese mismo daño a esa persona que nos dañó mucho. Es muy difícil, pero no es imposible. Y pues a veces, bueno, no a veces, yo creo que siempre, realmente siempre, si en ese momento no puedes llegar a perdonar lo que te hicieron, eso que te provoca mucha ira, o, o, o no puedes no puedes vencer esas envidias que traes cargando, pues trata entonces de alejarte de esa persona que te provoca eso y acércate más a Dios y de plano dile, o sea, yo no puedo vencer este pecado, yo no puedo perdonar a esta persona, yo hasta la fecha sigo sintiendo ira y sigo sintiendo mucho enojo y sigo sintiendo deseos de venganza por X cosa que me hizo esta persona o que me han hecho muchas personas a lo largo de la vida y ya estoy hasta aquí. Entonces, vamos a decirle eso a Dios. Yo no puedo vencer con esto. Yo aún no puedo superar esto. Por favor, hazlo tú por mí. Tú perdona por mí. Tú, tú sé el que perdone por mí, el que sane mi corazón. Pero eso es algo que debemos hacerlo siempre. O sea, es algo que solamente con el tiempo uno va sanando por gracia de Dios y cuando se lo pedimos a Dios. Muchas personas dicen que el tiempo lo cura todo. Yo creo que realmente quien lo cura es Dios. Quien repara ese feo sentimiento que viene obviamente del demonio, pues es Dios. Dios es quien, quien nos quita esos sentimientos, esos malos deseos, esos malos pensamientos. Dios es quien repara nuestro ser, quien repara nuestra alma para dejar eso ya de lado y seguir adelante con nuestra vida. La ira puede ser un pecado mortal o venial, pero es mortal cuando se desea el castigo a quien no lo merece, o más de lo que se merece, porque se quebranta la caridad y la justicia. Y es venial cuando existen arranques espontáneos de mal humor debido a las circunstancias, o cuando los movimientos de odio no son deliberados justamente. Jesucristo nos enseña, nos dice, todo aquel que se encoleriza con su hermano sin razón, se encuentra sujeto a una condena. Y el que
dijere a su hermano, será un reo del Sanedrín, y el que le dijere necio, reo será del fuego del infierno. A veces somos muy necios y a veces Dios nos está diciendo, mira, te ha pasado muchas cosas feas a lo largo de tu vida, pero también gracias a mí, gracias a Dios, hemos podido superar esas cosas. Dios nos dice, sí, has tenido que pasar por muchas cosas feas y te han puesto el pie muchas veces y te han tratado mal y te han hecho mucho daño y eso te ha llevado a sentir ira. Ok, lo entiendo porque eres humano, porque cada uno somos humanos. Pero dentro de todas esas cosas feas que nos han pasado, estoy segura que muchas cosas buenas también nos han pasado. Entonces, vale más la pena enfocarnos en cosas buenas, en cosas que realmente valen la pena, que en seguir sintiendo esos sentimientos que, como dice Dios, no nos llevan a nada bueno e incluso nos pueden llevar al infierno. Por esto Dios nos dice, no sean necios, porque el que es necio sufre las consecuencias del infierno. Ahora vamos a ver cómo luchar contra la ira. Contra la ira se debe luchar practicando la virtud de la paciencia. La paciencia es algo que a mí en lo personal muchas veces me cuesta trabajo tener. Es en algunas cosas es difícil. Pero esta virtud nos ayuda a sufrir sin tristeza de ánimo los males presentes, los propios y los ajenos. Las manifestaciones de la ira muchas veces llegan a las personas que se sienten muy sensibles por ese dolor. Llegan ante una contrariedad nuestra que es la impaciencia. Muchas veces nos llega a través del mal humor, acompañado de nuestras caras largas, nuestros modales bruscos, y eso puede venir también en un arrebato en el que manifestemos esos desagrados con gestos y acciones desordenadas. Sí, porque muchas veces sentimos mucho rencor, ¿no? O mucho enojo, tenemos esa ira, o sea, ya estamos llenos de ira. Y entonces, pues estamos muy enojados y pues por querer hacerle mal a otros, nos terminamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces hay que tener
pues mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los efectos de la ira? Bueno, los efectos de la ira primero empiezan por un mal carácter. Luego llegan unas actitudes carentes de la afabilidad que producen los siguientes efectos. Se encuentra solo en la soledad del egoísta. Es un amargado y resentido, se encuentra un eterno descontento. Por su rigidez cierra el camino hacia la misericordia. Aguas ahí. La ira puede llevar a que rechacemos esa misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Por eso es un pecado que se puede convertir mortal y puede ser muy grave, porque no aceptamos esa misericordia que Dios tiene hacia nosotros, porque seguimos nosotros encerrados en ese círculo de ira, seguimos encerrados en esos recuerdos feos, en ese enojo, y como no perdonamos a esa persona, como no practicamos la paciencia, como no practicamos el ir a confesarnos, el hacer más oración. Entonces, cuando no queremos dejar eso de lado, dejar atrás, la misericordia que Dios tiene para nosotros no nos llega porque nosotros mismos le estamos dando la espalda. Nosotros mismos la estamos rechazando. Entonces, Dios quiere ser misericordioso con nosotros. Dios quiere ser misericordioso con ese pecado, con ese rencor, con ese recuerdo que día a día nos aturde. Pero si nosotros no nos dejamos abrir nuestro corazón a Dios, si nosotros no ponemos de nuestra voluntad para decirle a Dios, sí, quiero deshacerme de eso, no quiero sentir más ira, quiero que pueda tener ese don de la paciencia. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, la misericordia de Dios no llega. Pero tranquilos, porque hay unos remedios para dominar la ira. Y estos remedios son muy convenientes. Dice que debemos de considerar el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor y sus palabras. Jesús nos dice en San Mateo capítulo 11 versículo 29, dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego en San Mateo capítulo 5 versículo 44 nos dice: amen a sus enemigos, hagan bien a los que aborrecen. Qué difícil es, ¿verdad? Es muy difícil, pero no es imposible. Yo creo que para empezar a hacer el bien a quienes aborrecemos, podemos empezar por no querer hacer el mal. Vamos a darnos un tiempo, más oración, más rezar el Santo Rosario, la Divina Misericordia, más novenas, ir más a misa, confesarnos más, y poco a poco vamos a querer cambiar el querer hacer el mal por el bien. Recordemos que Jesús llamó amigo a Judas Iscariote en el mismo momento en el que lo entregaba para ser juzgado.
Para no admitir odio ni rencor, conviene pensar en el juicio que sigue a la muerte, en el que necesitamos de mucha misericordia de Dios. Debemos pedir que Dios nos ayude a ser pacientes ante los problemas. Ya San Pablo decía a los romanos: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia que es la virtud probada, y la virtud probada que viene de la esperanza, de esa esperanza en Dios que no nos defrauda. Eso nos dice en Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 4. También en los remedios para dominar la ira, debemos de llevar las contrariedades de la vida diaria sin quejas. No estarnos quejando que, ay, porque hace mucho calor, ay, que porque esto, ay, que porque a fulanita que me ha hecho mucho daño, porque le va bien y a mí no. Que porque, o sea, no te estés quejando. Muchas personas se la pasan quejándose que de la pandemia, que del trabajo, que del dinero. Sí, todos tenemos problemas, todos la hemos pasado muy feo ahora con la pandemia y muchos la hemos pasado con complicaciones durante toda nuestra vida. Pero no se vale estarse quejando todo el santo tiempo. O sea, más bien debemos agradecerle a Dios, porque a pesar de todo lo que hemos pasado, hoy en día estamos vivos. Hoy en día tenemos cosas buenas. Hoy en día tenemos un techo, un vestido, tenemos un aparato electrónico en el que yo puedo darte un sencillo mensaje que viene del cielo, obviamente, en el que yo puedo ser un instrumento de Dios para llegar a ti, para llegar a esa persona que a lo mejor ahorita lo necesita, a lo mejor ahorita se siente con ira, que se siente enojado, que se siente con ganas de cobrar mucha venganza. Entonces, siempre agradecerle a Dios. Mientras más agradecidos seamos, más bendecidos vamos a ser por Dios mismo. Vamos a continuar. Entre los remedios para dominar la ira, también podemos encontrar el que debemos perdonar siempre cualquier agravio y olvidar las injurias. Ya es algo que ya te perdoné, ya se olvidó. ¿Es difícil? Sí. Pero es necesario. Muchas veces decimos, ay, es que si lo perdono es entonces dar mi brazo a torcer. Si lo perdono, entonces voy a tener que ser yo quien dé el primer paso para decirle que ya lo perdonó, para buscar esa reconciliación. Pues sí, es difícil, sí, porque a veces somos muy orgullosos y a veces nosotros decimos, es que, o sea, yo no fui quien hizo un daño directo, yo solamente buscaba hacer el bien. Pues somos humanos y a veces nos equivocamos y no hacemos el bien del modo correcto. Y entonces esa persona se enoja, nos encontramos también enojados con esa persona, nos peleamos y todo. Y muchas veces decimos, ay no, si realmente me quiere, pues entonces que me busque él, que me busque ella. Pues no, vamos a hacerlo nosotros, así, tan fácil.
Si esa persona no nos responde como nosotros esperamos, pues ni modo, ya quedará de esa persona. Pero vamos a hacerlo nosotros. Vamos a dar ese primer paso para vencer la ira y todo lo que lo conlleva. Vamos a dar ese primer paso para perdonar las ofensas, para tener presente que si perdonamos las ofensas ajenas, Dios nos perdonará las nuestras y nos ennobleceremos al imitar a Dios que perdonó y sigue perdonando a los pecadores. Sí, porque así como a nosotros nos han hecho daño y como nosotros debemos de llegar a perdonar, así es como Dios nos va a perdonar. Como nosotros perdonemos a esa persona, así Dios nos va a perdonar. Entonces, creo que vale la pena. Vale la pena decir, pues, me muerdo la lengua y le hablo a esta persona para que nos reconciliemos. Y si a lo mejor esa persona no lo quiere, como te decía, pues ya quedará de él. Pero pues lo importante es que nosotros realmente perdonemos de corazón. También debemos comprender los defectos ajenos. Todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, no podemos ser realmente perfectos. Dios nos hizo perfectos, sí, pero conforme va pasando el tiempo en nuestra vida nos vamos desperfeccionando por medio del pecado. Entonces, así como nosotros por medio de nuestros pecados nos dejamos de ser perfectos ante los ojos de Dios, pues también esa persona que nos hizo daño, esa persona también no es perfecta y pues se equivocó y nos hizo daño. Y pues debemos de perdonar. Debemos de recordar que todos somos hijos de un mismo Padre Celestial. Así, al rezar el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Volvemos a lo mismo. Así como nosotros perdonemos, así Dios nos va a perdonar. Debemos reflexionar antes de actuar o decir algo peyorativo, algo que pueda dañar a los demás. Tener paciencia, respirar y pensar en las consecuencias de nuestras palabras, las consecuencias de nuestros actos. También debemos callar cuando se siente la indignación. Cuando sentimos indignación, es mejor callar. Tranquilo, respira. Déjalo así por un momento y pide Espíritu Santo de la diosa. No quiero ofenderte, no quiero dañar, no quiero lastimar a esta persona. Por favor, sé tú quien responda para que no la riegue, para que yo no la riegue. Debemos rechazar cualquier inclinación al pesimismo, a la amargura, a la envidia y a los celos. Si caímos en un pecado de ira, debemos reparar de inmediato con un acto de contrición y de mansedumbre y luchar por vivir habitualmente la serenidad, la alegría, la comprensión, el buen humor, la sonrisa, en una palabra de caridad. Recuerda que todos los pecados los vencemos por medio de la caridad. Mantener la presencia de Dios y de la Santísima Virgen a lo largo del día. Por eso es importante rezar todos los días el Santo Rosario, porque de ese modo también podemos ir venciendo cada pecado que traemos cargando. Ahora, decíamos que contra la ira viene la paciencia. Voy a leerles algo. Dice: la coronación de espinas fue uno de tantos padecimientos que sufrió Jesucristo. Después de haberle azotado con ira, los soldados impusieron una corona de espina y se la colocaron sobre su cabeza
hasta hacerle brotar sangre. Y Jesús se mantenía callado. Obviamente sufrían, pero callado. Aprendamos de Cristo. Aprendamos que Él sufrió por nosotros durante su pasión y sigue sufriendo día a día a causa de nuestros pecados. Y murió por nosotros manifestando una paciencia infinita hacia aquellos que lo maltrataron. La virtud de la paciencia es la que sabe soportar absolutamente todo con un corazón magnánimo. La paciencia es la que nos ayuda a vencer la ira. Esa es la virtud del Rey de Reyes. Ser pacientes, saber ser empáticos, comprender y poner nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en sus manos de Dios. Y dirigir absolutamente todo a Dios, para que en algún momento dejemos de tener esos sentimientos que nos llevan a hacer caer en verdaderas faltas de pecado y que, como decíamos, los pecados veniales se pueden convertir en pecados mortales, en especial cuando los cometemos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, cuando es el mismo, se convierte en pecado mortal. Entonces vamos a ponernos las pilas para ser más pacientes, para perdonar y para dejar esa ira atrás. Y recordar que así como nosotros perdonemos, así Dios nos perdonará a nosotros. Antes de finalizar, vamos a hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, por favor intercedan por mí y por todas las personas que se toman el tiempo de escuchar este video. Amén. Y lo pedimos en el nombre de la dolorosa pasión de Jesús, por sus santísimas llagas, por su preciosísima sangre y por los méritos de la infancia de Jesús. Amén. Santa Cruz de nuestros enemigos, nuestro nuevo Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nos vemos pronto. Adiós.